Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta primera transmisión que hacemos en vivo desde la bodega Monteviejo por una iniciativa que hemos realizado desde, digamos, el área de arte y cultura de la bodega. Es todo un hito para nosotros, la primera vez, y bueno, eso implicaba algunas cuestiones técnicas que hemos podido resolver, así que bueno, ahora estamos acá con todo este grupo hermoso de mujeres que nos acompañan y bueno, que tienen muchas cosas para contarnos. Pero bueno, les voy a contar un poco también el contexto como para situar de dónde viene toda esta propuesta, que bueno, para los que estuvieron en el estreno del video de lo que fue el registro, la primera residencia de bailarinas que se hizo aquí en la bodega en el año 2019. Y ahora ya nos encontramos en una instancia distinta porque se ha atravesado todo un proceso grupal. Contarles un poco cuál fue el marco de esta propuesta, desde dónde la hicimos, porque nosotros trabajamos en base a ciertos proyectos culturales que se van sosteniendo a lo largo de los años y que van cambiando en razón de distintos dispositivos de experimentación artística que desarrollamos desde Reencarnaciones, en coproducción con la bodega Monteviejo. El dispositivo que nos convoca hoy es uno que comenzó en 2019 con el nombre de Un Matema Poético para la Causa Artística. Como todas nuestras propuestas culturales, se busca siempre alguna articulación, alguna resonancia entre lo que es las artes, las distintas formas y expresión del arte y el psicoanálisis de orientación lacaniana. Para ello también en nuestras propuestas convocamos no solo artistas, sino a gente de distintas disciplinas, es decir, que tiene un enfoque interdisciplinario, interdiscursivo, y también a colegas que son psicoanalistas de ACEP, que es la Asociación Cuyana de Estudios Psicoanalíticos de Mendoza. Así que bueno, estamos reunidas acá después de haber transitado un largo camino con el medio que supuso un corte para casi todas las producciones culturales del mundo, a razón de la pandemia, ¿no? Bien se sabe, así que es un acontecimiento y una celebración que podemos estar hoy en cuerpo presente y en movimiento, por supuesto, reunidas acá. El proyecto constó no solo de la participación del grupo de bailarinas, sino también, como les decía, de otras disciplinas. De hecho, ahora tenemos una exposición en artes visuales cuya curadora fue Paula Pino. Además, hubo una convocatoria a un grupo de músicos, eso curado por Andrés Ceccarelli, y el grupo de bailarinas estuvo a cargo de nuestra querida Valentina Fusari, que hoy está presente para contarnos también todo ese proceso. Es decir, de que de todo ese proceso nos vamos a enfocar en el trabajo que han hecho las bailarinas dentro de este gran proyecto, que tuvo muchas derivaciones. Y muchas de ellas son etapas ya atravesadas, que tendrán sus efectos o no, eso lo iremos viendo, pero que tienen también su propia producción, digamos, su propia consistencia. Y en ese punto es lo que queremos transmitir, porque el dispositivo en sí mismo tenía una serie de etapas, que eran distintas intervenciones transversales al proceso, algunas de las cuales pueden haber visto en el video, una intervención inaugural que fue de corte performático, porque de alguna forma lo que me interesaba es que este dispositivo nuevo incorporara el lenguaje del cuerpo para poner, digamos, en acto la lógica del dispositivo, transmitir la lógica del dispositivo, pero no ya desde la palabra, que ha sido, digamos, el disparador en casi todos los proyectos, sino poner el peso en este acto, en escena, a través de esta acción performática, y luego sí vendrían las palabras. Pero primero se trataba de poner el cuerpo en acto. Y bueno, tuvimos esa intervención inaugural, que se hizo, como les decía, como primera instancia. Luego hubieron distintas intervenciones, cada una de ellas curadas por los distintos curadores de cada uno de los grupos, ¿no es cierto?, convocados. Y así fue que hubo una intervención transversal del proceso a cargo de Andrés Ceccarelli, que se llamó Temporización, que tuvo el acento en lo musical. Hubo una en artes visuales y también tuvimos la propuesta por Valentina y el grupo de bailarinas. Entonces esa fue la primera instancia donde las chicas tomaron, digamos, protagonismo en su intervención.
Y como las distintas instancias llevaban o derivan ese proceso a una serie de producciones culturales y artísticas, una de esas que vieron en el video fue la inauguración de esta muestra, donde hubo una intervención que se llamó Corte. Ellas, tomando un rasgo de lo que fue el proyecto, trabajaron a partir de ese significante. Pero además hubo una instancia generada por ellas y propuesta por ellas, que fue la primera residencia, que es la que vimos. Y bueno, le voy a dar la palabra entonces a Valentina para que nos cuente un poco sobre esa situación, presente a las chicas, y después que cada una de ellas nos comenten qué les pasó cuando vieron este video, porque ellas lo estaban viendo el estreno justamente en este momento. Así que, ¿qué efectos tuvo en ustedes? Gracias, Gaby. La convocatoria que fue para las bailarinas fundadoras de la compañía Fusari tiene que ver también por todos estos años que hemos convivido y nos hemos seguido, más allá de que sean bailarinas amateur, y cada una hizo su propia vida, su camino en otras profesiones. Entonces, ese conocimiento, ese volver a encontrarnos por la danza, por el movimiento y por la propuesta, poder convivir unos días en una residencia donde el foco iba a ser solo la experimentación del movimiento, más allá de que estaba el proyecto de una performance. Entonces, poder disponer de ese espacio y de esa situación con el foco en una cosa, nos predisponía a generar una energía que se genera definitivamente y uno puede crear a partir de esa situación. Entonces, bueno, para mí fue muy emocionante y muy fuerte poder hacer esa experiencia con estas personas que son parte de mi vida en realidad. Podemos habernos encontrado, dejarnos de ver así, pero siempre la danza nos unió y fue un camino que nos ha llevado hasta donde estamos. Entonces ahora las presento y que hablen ellas. Débora. Bueno, gracias Gaby, gracias Valentina por a las dos por volvernos a reunir. En realidad como bailarinas siempre estuvimos ligadas porque de alguna manera, aunque cada una ha estado en proyectos diferentes, todas hemos seguido de alguna manera vinculadas a la danza, pero hacía un tiempo que no teníamos un proyecto común como fue este. Y me parece que el estar en un espacio, tiempo, reunidas, reencontrándonos y entrando en la experimentación del movimiento nuevamente, por la historia creo que tenemos compartida, eso le dio un peso a la experiencia, que no éramos personas que, bueno, busco a algunas bailarinas para armar una performance, ¿no? Hay algo de la historia que creo que permitió que saliéramos muy enriquecidas de la experiencia y que, bueno, después se pudo reflejar en una obra, pero a mí me parece que lo más interesante fue el proceso que hemos atravesado en la residencia. Así que, bueno, le doy la palabra a Micaela. Hay una pregunta que siempre me ha atravesado y que después de esta experiencia, ¿no?, que hemos tenido de aislamiento, de miedo, de descorporalización o colectivamente la pandemia, volver a generar este espacio donde de lo que se trata es de volver a darle materialidad en esta textura, en este espacio, y de tratar
de buscar alguna forma de comunión, ¿no? Frente a tanto avasallamiento de la comunicación. Y eso vuelve a esta experiencia de encontrarnos acá, vuelve a relanzar de manera dramática la pregunta por el arte y la vida. ¿Cuál es la relación del arte con la vida y con nuestra vida en común? Entonces, este espacio que genera la bodega y que hemos generado con el encuentro y la búsqueda de enlazar nuestros cuerpos con el paisaje y nuestros cuerpos entre nosotras, es siempre una experiencia de conmoción, ¿no? Que es el arte, que es conmover, que es mover de lugar algo que estaba, moverlo hacia otro lugar. Y además, orbitando nosotras en nuestro planeta, descubrir de pronto que hay otros planetas, ¿no? En el encuentro con otros artistas, creando, nosotras como objeto de esa creación y generando ahí un nuevo territorio, en un plano que es de una dimensión totalmente simbólica y que me parece de una potencia y de una vitalidad única. Así que gracias, maestras. Le doy la palabra a Noelia. Bueno, gracias también Gaby y Valen. La verdad que para mí todo el proyecto y todo lo que fuimos transitando desde el 2019 hasta ahora, bueno, fue y es una experiencia muy gratificante encontrarnos como grupo, habiendo transitado, bueno, muchísimas situaciones, ¿no? De la vida cotidiana. Y también resignificarlas en la danza, o sea, poderlo llevar a la danza en un entorno nuevo, ¿no? Para nosotras era novedoso esto de encontrarnos en una naturaleza, encontrarnos conviviendo, encontrarnos con muchas situaciones resueltas, ¿no? De no tener que pensar en logísticas, que siempre como grupo era parte, ¿no? Del esfuerzo que conllevaba crear una obra, crear un producto. Y la verdad nos dio mucha tranquilidad, mucha posibilidad de liberar mentalmente, ¿no? Todo eso y ponerlo en el cuerpo. Ponerlo en la danza, al servicio de la danza. Mucha emoción en ver el video porque sí, ha pasado un tiempo, ¿no? Quedó algo ahí de alguna manera que, no sé si inconcluso es la palabra, pero quedó el corte impuesto. Y bueno, ahora es la posibilidad de ver esto, es una continuidad también, es una posibilidad de seguir transitándolo. Y bueno, y como todo registro es un recuerdo, ¿no? Recordar momentos, lo que fuimos creando, que hay cosas que no recordaba, ¿no? Momentos así, y el video te trae eso, ¿no? Esos momentos que fuimos atravesando, bueno, nada, es mucha emoción al verlo. Así que bueno, gracias. Lucía. Bueno, no, quería agradecer primero a Gaby, Valentina, a las chicas, a todo el equipo, que la verdad es un placer venir a trabajar y hacer estas experimentaciones, porque te sentís muy contenido, muy entendido, no cualquiera lo hace, muy poca gente la que se abre a un hecho artístico. Y bueno, eso es una felicidad impagable y tampoco tengo muchas palabras para definirlo. Y se me fue la idea. Bueno, no, es un flash venir y trabajar acá y la felicidad que te da estar así en contacto con gente, como decía Neda, que hemos trabajado desde hace tanto tiempo y en distintas situaciones. Y bueno, con Valentina siempre es un placer trabajar con mi hermana.
nada, bueno, eso. Muchas gracias. Bueno, algo que no dije es que este ciclo de estrenos entra dentro de lo nuevo, ¿no? Porque también tuvimos que hacer algunas transformaciones con todo lo acontecido. Y lo hemos incluido dentro de lo que es un evento cultural que nosotros llamamos Plus Más Arte, que con anterioridad, durante 9 años, lo hicimos en el marco de un clásico para nosotros que era el Wine Rock, y era un evento cultural anual, era uno al año que se hacía justamente a fin de la cosecha, un poco como un festejo de toda la, digamos, producción, no solo del vino, sino también de lo cultural que habíamos trabajado. Entonces, siempre los proyectos se enlazan a ese evento. Así que la manera que hemos encontrado esta vez es proponer estas instancias que serían de ciclos de estrenos, digamos, desde el canal de YouTube, que entrarían dentro de lo que es el Plus Más Arte, pero además algunas instancias presenciales que van a quedar, digamos, armadas en pequeños eventos presenciales, ¿no? Para no perder el espíritu de lo que es el Plus Más Arte, que es un evento donde pasan cosas, pasan muchas, suceden distintas cosas, distintos hechos artísticos que en general se caracterizan por estar enlazados al proyecto cultural que se está dando, que está en curso, pero además porque son intervenciones breves y contundentes. Esa sería la idea. Pero bueno, acá en este espacio nos estamos permitiendo nuevas propuestas, como este conversatorio, como estrenar algunos materiales audiovisuales del trabajo que se viene haciendo, como en esta oportunidad. Entonces, estamos abriendo ahora con lo que sería el Plus Más Arte temporada primavera. Pero en vistas a que todo este proceso nuevo, que lo encontramos dentro de lo que son las derivas del proyecto de un tema poético para la causa artística, se puedan plasmar en alguna producción presencial en lo que va a ser el ciclo de verano. O sea que este trabajo, todo este proceso, pensamos orientarlo en ese sentido. Entonces, volviendo a las instancias de las residencias, tuvimos esa primera, ¿no? En la que estábamos hablando, después hubo una segunda residencia que quedó en un halo más enigmático de lo que pasó en el grupo, en la intimidad del grupo, no hubo registro audiovisual. Bueno, las chicas pueden contar algo de eso, pero sentíamos que realmente, no solo por el proceso de este grupo, sino también por la necesidad de entrar en esta idea de las derivas, hacia dónde nos lleva, dejarnos extraviar un poco, proponer una residencia que pasaran otras cosas. Así es lo que hemos vivido todo este fin de semana, con distintos efectos sorpresas para todos los involucrados e involucradas en esta situación, tanto para los que armamos y organizamos como para quienes fueron los participantes, que también tuvieron que armar y organizar. Esa es una novedad. Entonces, bueno, dicho esto, me gustaría que cuenten un poco, Valen, lo que pasó este fin de semana, sin contar el detalle, para escuchar las resonancias que hubo en el grupo, con esta nueva estructura de esta tercera residencia. Bueno, esta tercera fue, le pedimos a las chicas que ellas vengan con con una propuesta para que den al grupo y nosotros a partir de ese disparador trabajar. Y también la otra situación que se ha dado en esta residencia es que no teníamos el apuro de armar una obra, de tener un tiempo para hacer un producto. Entonces, eso nos ha dado esa tranquilidad y esa libertad de entregarnos a este presente, a esta propuesta que cada una trajo. Y desde mi punto ha sido buenísimo porque no he tenido que estar dirigiendo o diciendo qué hacer. Y me he como inundado de propuestas y miradas de ellas. Entonces eso es una experiencia que me encanta, porque estoy en otra posición y he podido esa sensación de relajar y no esperar nada, sino estar
dejarme llevar por lo que va sucediendo, por lo que la situación va proponiendo. Entonces, bueno, esta residencia se ha tratado de eso y de otras sorpresas que la puedo decir, como haber invitado a otra artista que vos después la vas a presentar. Entonces eso también fue un impacto lindísimo, sorpresivo, más allá de que yo tenía esa idea de que venía alguien, pero la propuesta de ella me encantó. Así que ha sido trabajar. Y el otro tema en esta tercera residencia fue la permanente presencia de la cámara, de Juan y Ariel, los dos, y fue muy, muy bueno, porque nos iba pautando como un tiempo de trabajo acá, después allá, entonces era muy dinámico. Cambiamos los espacios en la bodega, las texturas, los elementos con los que trabajábamos, entonces se fue generando una experiencia que para mí es muy vital, muy energizante, y como siempre compartir con ellas es, bueno, un camino más, un camino a recorrer, un camino que se transita y que no sabes dónde vas a llegar, pero que es como muy poderoso, un camino así fuerte, constante y con una luz que nos va llamando y el movimiento. Además, perdón que agarré el micrófono, pero también ha habido mucha disponibilidad de todas. Entonces, vuelvo a repetir, el estar en una situación donde el objetivo tiene que ver con la danza y con el grupo y con lo que nos está pasando, y sin estar preocupadas o pensando en nuestra realidad cotidiana, y con toda la producción a nuestro alrededor, nos ha permitido eso, es un juego y es un juego, es la vida. Bueno, que hablen ellas. Claro, entonces que cada una desarrolle la propuesta. Ajá. Bien. ¿O querés que vamos por orden? Vamos a ir por orden como lo fuimos experimentando. En realidad, perdón, voy a hacer una introducción porque lo primero fue ninguna propuesta de nadie, todavía no se planteó, y ya antes de que nadie diga una propuesta, ya estábamos lanzadas a la escena de la territorialidad de unas piedras, experimentando con la materia inmediata que nos iba proponiendo cada espacio. Y eso fue lo primero que lo sugirió el camarógrafo, vamos acá, y ya ahí, sin mediar ninguna palabra, idea, precalentamiento, nada, nos lanzamos al empedrado para transitarlo y experimentar sus pesos, sus equilibrios y el efecto en nuestras corporalidades. Y ahí después empezó Noelia. Bueno, mi propuesta fue una propuesta bien cinética a partir de la respiración, de lo que provoca, bueno, el ingreso del aire, que mueve, cómo mueve tu interior, cómo sale. Fue una propuesta bien cinética desde ahí. Y después diferentes pautas de movimiento en donde no importaba cómo moves, sino que muevas, simplemente. Esa fue como la motivación de la propuesta. Entonces, un poco la idea era salir de las formas o del repertorio que todas tenemos en relación a la danza y a nuestro recorrido de movimiento, y que no importaba eso, sino que simplemente estuvieras moviendo una parte del cuerpo, como esa invitación, una parte o las partes en relación al todo o el todo. Y nada, como un despertar más cinético, en realidad, fue mi pauta. Y después seguimos con la pauta de Evo, muy interesante. Y quiero decir que me encantó que no la habíamos hecho en otras ocasiones, a pesar de los años que estamos juntas, de tener el placer de ser guiadas, más allá de por Lucía y Valentina, de tener la guía de mis compañeras. La verdad, eso fue un descubrir. Para mí fue algo nuevo, ¿no? Como más allá de lo que nos conocemos, el tiempo que nos conocemos,
percibirlas en ese rol fue como súper gratificante, la verdad, y aportó un plus de novedad a toda la situación. Bueno, en esto que dice Noé, yo me encontré teniendo que guiar una pauta a bailarinas y que nunca lo había hecho. Después de tantos años bailando, no había estado de ese lado. Entonces, después de haber estado en las piedras, en el pasto con la propuesta de Noelia, pensé, vamos al cuerno, porque mi propuesta era un poco oniroide y me pareció que el cuerno y esa situación y la luz que se estaba dando podía prestarse a la propuesta que tenía pensada. Bueno, yo soy psicoanalista, entonces pensaba cómo puedo introducir una pauta que lleve al movimiento, una pauta cinética, desde algo que tenga que ver con las cosas que a mí me interesan, porque es como poder, desde la imagen, podemos disparar movimiento desde distintos lugares. A mí me interesaba entrar en una situación, en imágenes, en sensaciones, y desde ahí entrar al movimiento. Entonces les propuse poder traer un sueño, entrar en ese sueño y poder empezar a moverse a partir del sueño. Y fue muy hermoso lo que pasó. Me entusiasmé. Y yo trabajé con el vestuario, que es algo que a mí me gusta hacer, vestuario, desde una pauta visual y una palabra que fue el devenir, con la palabra devenir. Entonces, bueno, esos fueron los disparadores y de ahí fueron surgiendo imágenes y sensaciones y todo, que fue muy lindo. Yo pensaba estar más afuera en esa ocasión, pero bueno, estaba afuera y adentro. Y nada, fue muy lindo. Pero retomando lo que dicen las chicas, me encantó también a mí trabajar en las pautas de ellas y descubrir cómo, con qué seguridad además iban guiando ellas sus pautas, con qué claridad. Eso fue muy, muy lindo y muy emocionante también trabajar desde ese lado. Y después sí, ahí estaba saltando así. Yo tengo una premisa que me ha surgido hace poco, un descubrimiento con respecto a la danza, si bien lo practico hace tanto tiempo, que es un día darme cuenta y escuchar que la danza se trata más de un asunto del tacto que de la vista, ¿no? Esa es la premisa. Y la pregunta es cómo transmitir la experiencia de la danza, cómo se transmite la experiencia de la danza, que tiene que ver con el tacto, a no bailarines, cómo se transmite, cómo podemos hacer para de alguna manera, además sin la vista, ¿no? que está tan educada, tiene un peso demasiado dominante, la vista en nuestra cultura, cómo hacer para generar una transmisión de algo del tacto que genera la danza. Entonces mi propuesta fue con la idea de generar alguna especie de instalación que no tenga que ver con el espectáculo de la danza, sino una experiencia en la bodega para el público, inmersiva, que tenga que ver con la experiencia del tacto, de los pesos y no de la vista. Entonces la propuesta para ella fue trabajar en un espacio reducido, muy reducido, de cuerpos amontonados en el ascensor. Entonces todo el... Sí. Sí, del cuerno nos fuimos al ascensor y fue eso, en un espacio reducido. En principio mi idea era sin luz, para que no esté la vista en juego, pero bueno, como estaba la cámara y
no funciona la cámara sin luz, entonces fue con luz, pero bueno, sí trabajar el espacio reducido. ¿Y qué pasa con un cuerpo? La pregunta, ¿por qué pasa con un cuerpo en el encuentro en un espacio reducido con otros cuerpos? ¿Qué transformación se reproduce a partir de ese encuentro? Y ese fue el disparador, que resultó, bueno, un trabajo muy divertido, fóbico, y también algo de la elevación. El ascensor tenía vida propia y se disparaba solo. Entonces había también un péndulo ahí que las llevaba y subía y bajaba estos cuerpos en movimiento, encontrándose eso. Y ver cómo algo de esa experiencia en un espacio reducido podemos llevarlo, a ofrecerlo a otros, a otras y a otros. Bueno, se abren tantas puertas, pero bueno, vamos a tratar como de enfocar, porque claro, me imagino todo lo que eso abre, ¿no? Todas estas propuestas de cada una, en cada una, y después en los efectos en el grupo, que no lo sabemos. Vamos a esperarlo, ¿no? Vamos a esperar a ver en qué deviene todo esto. Bueno, yo también quería nombrar a dos personas que son muy importantes en nuestro grupo, que en esta tercera residencia no han podido venir, y que son María Chiquiti y Rosario Chala, dos bailarinas también de nuestro grupo fundacional que han sido siempre incondicionales. Y bueno, las estamos extrañando, pero han estado presentes también. Así que eso quería decir, porque si no, no somos el grupo que realmente somos. Así que eso. Bueno, ahora vamos a presentar a nuestra querida Marcela Furlani, artista visual de Mendoza, gestora cultural, con la cual hemos realizado un montón de intervenciones artísticas, ha presentado también su trabajo en algunos proyectos y bueno, y en esta oportunidad nos convoca una situación que tiene que ver con haber generado una intervención transversal al proceso del grupo, de esta tercera residencia del grupo de bailarinas. Y bueno, ella nos va a contar un poco cómo fue la construcción de esa situación, ¿no? Cómo nació, a partir de qué idea y cómo devino, porque un poco la pregunta es si se trataron de dos intervenciones a ese proceso o fue una única intervención con una cierta continuidad en dos momentos. Así que bueno, se lo preguntamos y le pedimos que nos cuente un poquito cómo se armó. Bueno, gracias Gaby, primero que nada, gracias Lucía y gracias a las bailarinas. A Valentina, bueno, Lucía también. Son dos. Bueno, gracias Lucía. Bueno, y gracias a las bailarinas, porque en realidad el artista visual trabaja con otras materialidades, si bien la hibridez del arte contemporáneo nos permite utilizar el cuerpo y pensar en el cuerpo de otro también algunas de nuestras obras. Las obras performáticas algunas veces son encarnadas por el artista visual y en otros casos son encarnadas por un actor o por un bailarín o por una persona que no tenga alguna profesión vinculante, pero que sea competente para un determinado guión, para una determinada idea. Todas estas variables existen dentro de las artes visuales. Se ha ampliado el camino y se han abierto los bordes. Y en este desborde, bueno, yo me sentí muy conmovida y convocada para poder proponer, quizás yo los llamaría dos instancias disparadoras que de algún modo construyen una sola obra que se resuelve en una nueva pregunta, que no tiene solución todavía, pero sí ha tenido como momentos. Estas dos situaciones fueron producto de conversaciones, porque al tratarse de una intervención, no de una obra personal que nacía de mi intención, fue provocada, bueno, de alguna manera por algunos tópicos que ustedes me propusieron, que era la novedad, lo nuevo, el camino, que fue la palabra que empezó a resonar en esa conversación y luego se convirtió en el nombre rector, y que eso nos evocó una serie de cosas que, bueno, como en otros casos, nos construyen.
Y de algún modo yo me vinculé con dos historias de la infancia, el cuento terrible de Hansel y Gretel, quizás tomando algunas imágenes de esta situación, de marcar un camino, pero con un nivel de fragilidad muy alto, que es marcar un camino con migas de pan, y que, si recuerdan el cuento, no fue posible volver porque las aves se comieron esas migas. Entonces ahí se abría una situación de no poder manejar. Me daba la oportunidad de proponer una materialidad que iba a estar predispuesta, pero que no sabíamos lo que iba a suceder. Ahí se daba esa analogía con esta marca del camino. Y esa fue una primera intervención que, bueno, terminamos de construir con Gabriela cuando estábamos hablando de cómo íbamos a encarar esta idea del camino. Y en este caso, como sabíamos que la actividad que se iba a estar desarrollando iba a ser en vínculo con la geografía y con la arquitectura que propone el paisaje de la bodega, pensamos que una parte con el pan íbamos a trabajar en la parte exterior de la bodega. De alguna manera hubo situaciones que se terminaron de resolver in situ, porque justamente el espacio propone. Y la escala de este lugar increíble que se impone también. Entonces, bueno, estamos en un periodo primaveral, pero se han hecho las labores de la viña, y cuando fuimos a instalar el pan en la explanada de la bodega, vimos que había cúmulos de sarmientos secos y que tenían ese color maravilloso, dorado, similar al del pan. Entonces, esta cuestión ritual que proponía este cúmulo de pan que íbamos a instalar se vio elevado por una enramada que sostuvo estos panes. A esta primera etapa de este camino que empezábamos a proponer con señales, que estas miguitas originarias del cuento de Hansel y Gretel se empiezan a convertir, a transformar simbólicamente en señales que aparecen en distintos momentos. Este es el primero. Bueno, no fuimos testigos cabales de lo que allí ocurrió, así que sería quizás interesante que de esta primera etapa quizás nos cuenten ellas algo de lo que experimentaron, si te parece. Yo les daría la palabra a las chicas. Nosotras veníamos como en un proceso de perderse, ¿no? Porque algo del encuentro, de lo inaudito, de esto, de lo nuevo, del espacio, del encuentro, ya veníamos hacía un día, a través de nuestro trabajo experimental, en un estado colocado de perdición, un poco de pérdida de las referencias, ¿no? De espacio-temporales, físicas de la cotidianeidad. Estábamos lanzadas a esa pérdida de las referencias, que es condición, creo, necesaria para la experimentación, que siempre, creo, supone un riesgo, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos, veníamos caminando, transitando todo este viaje que ha sido realmente un viaje fantástico, místico, esotérico, extraordinario. Desde hace 24 horas que estábamos en ese colocón, de pronto nos encontramos con esta enramada de panes que fue inmediatamente, creo que nos dimos cuenta las 5 que estábamos participando, una ofrenda que se nos estaba haciendo. No sabíamos de quién ni de nada, porque nosotras no sabíamos que atrás de toda esta escena nueva que se nos presentaba había otra artista, había otros artistas, había otra producción, había gente trabajando a escondidas nuestras, generándonos las situaciones, cuando a las que estábamos generando las situaciones éramos nosotras, ¿no? Pensando las situaciones para generar en otros. Y realmente yo tardé mucho tiempo en darme cuenta en esto que vos decís, estas señales. Bueno, y fue este encuentro con esta ofrenda,
Bueno, donde obviamente ahí nosotras tenemos ese momento de tensión de qué pasa con esta materia, y es siempre empezar a vincularnos con el movimiento, con esas texturas, que se generó un ritual antropofágico, ¿no? De comernos a una de las bailarinas, de ataviarla con los panes, de arrastrarla enramada y distribuirla o la ofrenda hacia el entorno. Y después fuimos conducidas de una manera muy tramposa y ciega e incierta por un ascensor de espaldas, y todas súper compenetradas con la consigna, que no entendíamos nada, pero repuestas ahí, y conducidas a una terraza donde teníamos que darle la espalda a la cámara todo el tiempo y no mirar, y entregadas como si fuese eso, el foco era el horizonte, y no, todo estaba sucediendo a espaldas nuestras. Increíble todo lo que sucedía a nuestras espaldas, hasta que de pronto nos fueron llevando hacia un lugar, una escalera, un camino, que tenía migas de pan. Y claro, es Hansel y Gretel. Obviamente, ¿no? Se asocia inmediatamente. Alguien fue dejándonos rastros. Y si nosotras nos comemos esos rastros, ¿cómo vamos a volver? ¿Vamos a volver? Pero fuimos siguiendo el rastro, obviamente, se me electrizó el cuerpo. Fuimos siguiendo ese rastro que no podés dejar de... Alguien te está proponiendo ese rastro, ¿cómo no lo vas a buscar? Y fuimos conducidas, las 5, por la cámara y las migas de pan, hacia un salón donde entramos. La música que había era la voz de Marcela, que tiene una gravedad y una resonancia y un timbre. Y había estas dos, para mí, sacerdotisas, encarnación de Apolinio y que era la Gaby en su verticalidad negra, y este plumífero que era Marcela, con una especie de cordel adentro de tejidos en un piso de madera impecable, que lo primero que naturalmente hicimos fue sacarnos los zapatos al momento de entrar a la escena, porque era entrar en un templo y en un ritual donde nos fuimos sumergiendo en un nivel más bajo de la escena, y estaban estas dos sacerdotisas del ritual, sonorizadas por la voz de Marcela, con un texto muy potente, y fuimos transitando primero por un nivel muy bajo, hasta que Valentina, con la materia que había ahí, fue componiendo una flor con el objeto material que había planteado Marcela, que brotó de ahí. Y después hicimos una circulación de enhebrar, y todo esto que venía pasando hacía 3 años de pronto adquirió una potencia, porque era mucho el enhebrar, el tejer, el transitar, el seguir, y fuimos de nuevo conducidas, enlazadas, reenlazadas por un camino, y desaparecieron las sacerdotisas y terminó ahí la intervención. Es como el deseo. El deseo en su máxima potencia. La mejor droga que he probado en mi vida. Ojalá otros lo puedan vivir. Ojalá lo podamos transmitir de alguna manera, que están... Bueno. Una imagen que le acabo de comentar a Lucy, que estamos mirando a la explanada donde sucedió esta instalación de los panes y nuestra intervención, y veo los pajaritos comiéndose las migas que dejamos ayer. En realidad
bueno, ahora no están, pero recién habían grupos de pajaritos. Y un poco lo que a mí me surgió ayer de la intervención de los panes fue de también tirar pan a los viñedos, ¿no? Como una forma de alimentar este lugar, ¿no? De alimentar a los animales que hay y a la tierra. Y algo que veía bueno, que nos pasó en la noche, ¿no? Ninguna pudo dormir y seguíamos con la resonancia de lo que había pasado. Y es como que sigue transcurriendo, ¿no? Sigue como sucediendo, como gratificándose de todo lo que pasó. Y es algo como que me ha pasado también en estos momentos, como algo atemporal, ¿no? Que no sabemos en qué momento está empezando, terminando, qué día, qué hora es. Nos hemos sumergido en una situación que es totalmente atemporal. Y bueno, no sé, para mí fue increíble verlas. También esa primera experiencia fue inesperado, totalmente inesperada. No lo pensé de esa manera, no me lo imaginé. Y fue un ritual, nada, como estar inmersa en un ritual, seguir con la comunión nosotras y bueno, como dar iniciación también a algo atemporal. Lucy. Deo. Que tiene que ver con la enramada de panes y lo que me pasó en el transcurrir de todas las experiencias que hicimos y los escenarios, porque sucedía, estábamos con las piedras y en algún momento la situación de ponernos una piedra en la cabeza, un peso en la cabeza, y tenía una imagen muy fuerte. Después íbamos a otros espacios y trabajábamos con otros elementos y algo aparecía que nos coronaba. Entonces, la nube, habíamos armado en la mañana, antes de la intervención de Marcela, una enramada entre las viñas y también era como una nube de ramas. Habíamos estado jugando con la coronación y las flores, sin nombrar la palabra coronación, pero era como eso, una coronación de todo lo que sucedía. Y después yo, si bien estaba en el medio, entre que sabía que teníamos a una invitada y que no podía decir nada y todo eso, no sabía cuál era la obra que iba a hacer concretamente Marcela. Entonces, cuando vi esa imagen, veníamos caminando y ver la imagen de esa enramada de panes, es como que todo cerró ese camino. Y antes que habíamos estado trabajando en el camino de las viñas, de las hileras, los callejones, siempre estuvo esa idea del camino. Cuando subimos al segundo espacio con Marcela y los personajes, ese camino, esa mesa bucólica de color, de todo, fue esa conexión, un hilo que también lo teníamos ahí, entonces fue como que resumió todo lo que habíamos estado trabajando. Fue muy emotivo para mí, y emotivo y esa una energía que ya la veníamos trayendo, pero ahí es como que se condensó, se concentró, así que bueno, eso digo yo. Bueno, ya han explicado de qué se trató la experiencia, pero quería ubicar dos cosas, que cuando entramos a la sala donde nos esperaban y estaba tejido el camino en una obra tuya, ¿no? Podríamos decirlo así, armado el camino, nos encontramos con un camino de una estética increíble, donde la luz también generaba, era parte de la intervención, la luz todo el tiempo y tu voz, eso, que nosotros hasta ahí no habíamos trabajado con la voz. Entonces para mí fue muy fuerte la introducción de la voz, el camino, andar el camino, morder el camino, lamer el camino, y ese mantra que, bueno, no me lo puedo sacar de la cabeza, y yo
Y lo que te comenté, Marcela, es que me parecía que vos ibas nombrando nuestras acciones y nosotros íbamos poniéndole movimiento a tus palabras. Se generó esa comunión entre la palabra y el movimiento. Bueno, es muy complejo hablar cuando uno recibe una devolución inmediata. Los artistas visuales no estamos muy habituados a la devolución en la convivencia. Pero antes de avanzar, hay algo que a mí me parece como de anclaje anterior a las obras, que yo trabajo con pan desde hace muchos años. Empecé a trabajar con pan en el año 2002. No voy a historiar esto. A lo que voy es que el pan a mí me pone en un problema ético, porque es lo fundamental, es lo básico. Sin pan como símbolo no hay posibilidad de vida. Entonces, cuando aparece esta instancia de trabajar con las bailarinas que ponen el cuerpo, esa materia se entrelazó muy inmediatamente, como este primer momento para esta secuencia, si se quiere, que terminó en una segunda instancia que, bueno, no la describimos al principio para poder escuchar de alguna manera lo que habían vivenciado las bailarinas. Pero ese pan originario, este pan de ofrenda, todas estas lecturas que ustedes han hecho van en consonancia inmediata, esta idea de alimentar la tierra de donde salen estas viñas, porque es muy complejo manipular comida y que se tire, por ejemplo, en un tiempo que nos pone en situaciones éticas frente a la vida, frente a las condiciones que nos toca vivir, a las situaciones que nos ha tocado transitar en estos 2 últimos años de pandemia, cómo ha vinculado la vitalidad con el trabajo. Bueno, toda esta carga simbólica el pan la lleva. Entonces la respuesta de este grupo de bailarinas, que fue primero de gratitud y luego de felicidad a través del gozo y del juego, a mí me da una lectura que enriquece muchísimo mi postura frente al uso de este material o esta materia construida por el hombre desde el inicio de los tiempos. Entonces, bueno, quería agregar eso, que hay ahí un elemento profundamente vital y que no necesita de las palabras. Por eso, en la segunda parte, la palabra aparece porque nos planteamos también trabajar el vacío. Y uno tiende a asociar la danza con la música, con algún tipo de sonido. Y en realidad vengo de alguna manera como espectadora, disfrutadora, siguiendo la carrera de este elenco fundacional de la danza contemporánea en Mendoza, que trajo un montón de nuevos significantes al movimiento, al cuerpo, al tipo de música que sostiene los espectáculos que ustedes proponen. Entonces, bueno, me parecía que la música no era, porque iba a ser agua. Entonces, a diferencia de la primera instancia, sí me pareció que la palabra era necesaria, porque aquí el objeto que se iba a proponer era un objeto que tenía otras asociaciones, que no eran tan primarias como las del pan. Entonces lo que propusimos fue un espacio cerrado, totalmente diverso del primero, que era abierto y en vínculo con la naturaleza, donde estaban las cosas pautadas, pero hasta cierto punto. Estaba ese camino sumamente colorido, un hilo en el suelo, que tenía terminales de hilo y en la punta de cada terminal había un pincel que oficiaba de elemento para enhebrar. Todos los objetos que estaban dispuestos en el suelo estaban sueltos y eran todos objetos susceptibles de ser enhebrados, objetos blandos, muy coloridos, que de alguna manera remitían a una escena muy barroca, asociada quizás en mi mente
a esos carnavales venecianos, que de alguna manera esto se apoyaba en una máscara de pájara que tenía, que realicé con plumas muy antiguas, que recuperé de sombreros y atavíos de mis abuelas, que también, bueno, son cosas que tienen una carga. Y ahí aparece la palabra, pero no como conductora directiva, no como una propuesta explícita, sino a partir de una expectativa. No sabíamos cómo se iba a interpretar esto que estábamos proponiendo con Gabriela, que pretendíamos no espejarnos, sino representar dos situaciones de contrapunto e intentar sostener, más allá de lo que nos habíamos propuesto a priori, un rol inmutable. Y toda esa alegría, ese jolgorio de verdes, naranjas, verdes, era en contraste tenso quizás con este decir acompasado, hilado también por la palabra camino. Ellas se reían, se tiraban, lloraron, y tener que, nos mantuvimos con Gabriela, ella fue un puntal que sostenía de alguna manera mi mirada, y yo podía mantenerme concentrada. Pero pasaron cosas completamente insólitas. Algunas eran capaces de desconcentrarme porque eran graciosas, pues se notaban gozosas. Pero sí pasó algo que a mí me generó, me prendió una luz roja de atención, que tiene que ver con esto de pretender acompañar, pretender mimar, pretender provocar, pero de una manera positiva, porque se puede provocar de muchos modos. En otros casos podremos provocar pinchudamente, en este caso fue provocar amorosamente, pero justamente se coló una situación y una de nuestras queridas bailarinas se vio envuelta por este hilo, como si fuera un cordón umbilical en su cuello. Y yo entré en pánico. Pensé, si tiro, la ahorco. Típico de un parto. Porque, ¿quién tiró? Ahora no me vos tironeabas. ¿Quién tironeaba? Una tironeaba. Una tironeaba. Claro. Yo estaba muy atenta porque exactamente tenía que hacerlo, y cuando vi esa doble vuelta de esta soga en el cuello, dije, esto es una llamada de atención. Intenté hacerlo con cuidado, evidentemente, porque no se dio cuenta, y eso marcó una temporalidad que a priori no nos habíamos planteado. Vos que hablas de la intemporalidad, que no sabemos en dónde estamos sumergidos. Esas señales provocadas por las acciones de sus cuerpos, a mí me indicaron que teníamos que partir. Desenrollar y partir. No, porque no había corte. No había corte, había acompañamiento. Sí, seguir el camino. Sí. No. Así que bueno, yo he quedado también en un estado de provocación que veremos a dónde me lleva. Y creo que ustedes han sido enormemente generosas. También quiero mencionar que no hubiera sido posible, porque todas estas cosas tienen una instancia de visibilidad y tienen una instancia de construcción. Y bueno, Melina Fisi estuvo acompañándome toda esa tarde para poder poner las cosas. Bueno, el dúo La Riva, que también presentes. Y bueno, y mi asistente de taller, que es Poli Castillo, que son manos que de pronto han participado, porque cuando hay materialidad, que eventualmente también se puede
se puede, bueno, evitar, si se quiere, en una obra visual. No es el caso. Entonces, bueno, hay una construcción y para que se llegue a un lugar hay una cantidad de devenires. Y luego está esta nueva apertura que da la experiencia, que termina haciendo una nueva propuesta y una resultante que no fue casi ninguna de las especulaciones a priori que nos habíamos planteado. Así que bueno, yo agradecidísima, provocadísima y muy feliz de reencontrarnos en el hacer artístico en la Bodega Monteviejo, en este proyecto de arte y cultura que yo creo que es innovador y que está dejando huella en el campo de las artes en general y de las artes visuales también en particular. Así que gracias, gracias. ¿Querés decir algo antes de cerrar? Me gustaría que Valentina pueda decir lo que fue la experiencia de trabajar con la cámara de manera permanente, porque había no sé si hicimos hincapié en el impacto que tuvo en el trabajo, que toda la residencia nos acompañó una cámara. Por ahí, bueno, lo digo yo. Claro, porque no sé si lo dijiste, pero no, es que no es lo mismo estar en una experimentación con solas o con la mirada externa tomándonos todo el tiempo, ¿no? Me parece que eso también ha sido una intervención para nosotras, eso quería decir. Así que gracias, Ariel y Juan. Sí, eso. La mirada estuvo. Sí, sí. En el desborde, ¿no? Que puede devenir ese camino, va siendo un borde. Va siendo un borde. Sí, esto lo que hace es abrir un montón de cosas para seguir trabajando, pero por ahí es importante pensar esta cuestión de cómo estos dispositivos, ¿no? De arte, de experimentación, se construyen y suponen un rol muy implicado, un lugar de mucha implicación. No es el lugar de observador participante, sino está implicado el cuerpo. Y hay que encarnar esa función con todo lo que eso implica, de ir cuidando los procesos, ¿no? Atendiendo, hablando de eso, haciendo pausas, cortes como para poder pensar. Creo que esta instancia hoy nos sirve también para pensar toda esa avalancha, ¿no? De emociones, de intensidad que hemos vivido y que vamos a seguir trabajando porque, bueno, nos abre otro camino. Más, menos extraviadas, con más, menos desvíos, ¿no? Con distintas cuestiones a ir atravesando, pero con la posibilidad de ponerle algo de palabra, ¿no? También a estos cuerpos, ir anudando algunas cuestiones que nos sirven para seguir aprendiendo sobre la marcha. Respecto a lo que estás diciendo de que se abren nuevos caminos y estar hablando sobre lo que ha sucedido, lo comentaba con las chicas más temprano, es tanto lo que ha sucedido que para mí estar hablando ahora es como tan rápido que todavía no me ha decantado todo el material que seguramente aparece más adelante. Y otra de las cosas que me parece que deberíamos hacer, me gusta esa propuesta que nos hiciste anoche, que es ver de llevarlo a la escritura, la experiencia, porque es algo que a lo mejor no a uno le atrae, pero no lo hace, pero que quede escrito más allá de los videos y todo eso, de plasmarlo en la palabra escrita, es otra experiencia también. Entonces, como otro... Ajá, entonces me parece que es súper valioso poder hacerlo. Eso. Un poco esta cuestión de hacer esta transmisión y este video con la experiencia muy próxima, buscaba hacer también una intervención y bajar un poco a ponerle palabra a algo de todo esto. Algo se ha podido y después veremos cómo seguimos, pero bueno, a mí una frase que me quedó este fin de semana entre nuestras conversaciones, la voy a tomar prestada de Abelardo Castillo, cuando habla de los cuentos, dice, algo está sucediendo y algo va a suceder. Bueno, a mí me encanta porque me parece súper, ¿no? Es esa sensación, ¿no? De cómo hemos estado, ¿no? Y cómo se abre también para lo que se venga.
que seguiremos trabajando. Así que bueno, agradecidas muchísimo a todas ustedes, chicas. Ha sido una experiencia hermosa, muy intensa, que seguiremos procesando. Y bueno, ya al equipo siempre, al equipo querido de Arte y Cultura, ¿por qué no te acercas, Ariel? Acércate un momento, Ariel, Juan, la Meli Nafisi, también que se ha sumado ahora Tato, que además Tato está desde 2 lugares distintos en este proyecto. Hoy está desde un lugar más técnico, pero bueno, él también es un artista que está exponiendo en este proyecto. Así que bueno, gracias Sergio, gracias a todos los que nos acompañan ahora. ¿Y la Meli? Bueno, y los invitamos a que sigan viendo los materiales que subimos al canal, que también va a haber otro ciclo de estrenos próximamente.